¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Álvaro Abril, estudiante de Ingeniería de Sistemas. A continuación daré inicio a la presentación de mi proyecto final de la materia Big Data. Bueno, para este proyecto lo que se hizo fue un notebook, que es lo que tenemos acá, el cual contiene un análisis sobre un dataset. El dataset se llama reportes de homicidios. Este dataset nos presenta diferentes registros de las víctimas entre los años 1980 y lo que son el año 2014. Para realizar este análisis se utiliza el lenguaje Python y además un poco de etiquetado HTML para las diferentes presentaciones y explicaciones escritas. Bueno, empezamos nuestra ficha de homicidios con un contexto que es el siguiente. Es importante el análisis sobre los reportes de homicidios al momento de prohibir armas, asignar grupos de seguridad, predecir si una decisión ayudará a reducir la cantidad de víctimas o incluso identificar un asesino en serie. A partir de esto se tienen problemas, oportunidades, necesidades, deseos, que se reduce a una pregunta, la pregunta inicial: ¿cómo reducir los homicidios en los diferentes estados? Además de esto tenemos un objetivo de análisis que es el siguiente: analizar los diferentes informes de homicidios para garantizar más seguridad y reducir los crímenes en las zonas afectadas. Este análisis se hace a partir de las diferentes preguntas que ustedes ven que les estoy presentando, que están clasificadas a nivel descriptivo, diagnóstico y predictivo. Esas preguntas, a medida que vayamos avanzando, se van a ir respondiendo y además se van a ir mostrando de forma gráfica su respuesta. Bueno, entonces también tenemos algunas variables identificadas, algunas de forma, son categóricas y otras son numéricas. Las categóricas como el sexo de la víctima, las numéricas como la edad de la víctima. Como ya se había dicho, los modelos de análisis a utilizar son descriptivo, diagnóstico y predictivo. Iniciando el proceso descriptivo, cargamos algunas librerías que vamos a necesitar. Seguido a esto cargamos el archivo y lo guardamos como un archivo de pandas para después ser tratado. Acá, como ustedes pueden ver, algunos de los campos de las columnas que tiene este dataset, como la ciudad, el estado y el año en que se realizó el homicidio. Además, también cuenta como edad de la víctima, edad del victimario y aparte de eso, la relación que tiene víctima con victimario, el arma que utilizó y otros campos que utilizaremos. Bueno, a continuación, entonces empezamos con el primer análisis, que responde a la pregunta: ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres víctimas? A partir de esto podemos concluir lo siguiente: que se obtiene que la mayor cantidad de víctimas son hombres, y basado en lo anterior se podría ordenar la presencia de policías en los lugares más frecuentados por este género. Esta es una de las decisiones que se pueden tomar. Como ustedes pueden ver en el siguiente análisis, se descarta todos aquellos registros que tengan como desconocido, porque eso no nos dice nada, no nos sirve. Y aquí tenemos la respuesta de forma gráfica, donde vemos que obviamente las personas de sexo masculino han sido más víctimas. Continuando con el análisis, tenemos el número 2, que responde a la pregunta: ¿cuál fue la proporción de hombres y mujeres victimarios? A esto se obtiene que la mayor cantidad de victimarios son hombres, y basados en lo anterior se podría implementar jornadas de concientización sobre el valor de la vida y además prohibir el uso de armas a dicho género. También filtramos y solo mostramos la información referente a femenino y masculino. Vemos que las personas de sexo masculino también han cometido más homicidios. En el tercer análisis, como ustedes lo pueden notar, genera la proporción de homicidios por mes. Entonces responde a la pregunta: ¿cuál fue el mes con mayor cantidad de homicidios? Y se obtiene como resultado que el mes de julio se incrementó los homicidios. A partir de esto se podría incrementar de policías en esa época del año y además aumentar el control del porte de armas. Aquí tenemos nuestra gráfica. Podemos ver que la barra referente a julio es mayor la cantidad. En el cuarto análisis tenemos que el análisis genera proporción de homicidios de estado y responde a la pregunta: ¿cuál fue el estado con más homicidios? A continuación, como respuesta, podemos ver gráficamente que el estado con más homicidios fue California, en color azul.
a su parte izquierda, y en la parte derecha tenemos que el estado con menos homicidios fue el norte de Dakota. En el quinto análisis genera el porcentaje de homicidios no resueltos. Esto responde a la pregunta: ¿cuál fue el porcentaje de homicidios no resueltos? Tenemos que el 29.8% de crímenes no fueron resueltos, y a esto se podría analizar los motivos por los que no se pudo resolver, y además aumentar las tecnologías para realizar crímenes, tecnologías de control como lo son las cámaras. Disculpen. Acá tenemos nuestra torta que nos muestra los diferentes porcentajes del sí y no resueltos. Sí, 70.2%. Pasamos al análisis número 6, que genera las proporciones de homicidios causados con un arma determinada, y responde a la pregunta: ¿cuáles fueron las armas más usadas para cometer los crímenes? Se tiene como respuesta que las armas más usadas fueron las armas de fuego y cuchillos. Entonces, a partir de esto se podría concluir, o se podría prohibir el porte de las armas de fuego, y aún más cuando una persona de género masculino, y además aumentar el control del porte de arma blanca. Sabemos que, según la gráfica, el cuchillo también fue utilizado en varios homicidios. Pasamos al análisis número 7, que responde: ¿cuál fue la raza más asesinada? A partir de la gráfica podemos determinar que la raza más asesinada fue la blanca, seguida de la negra, que casi tienen la misma cantidad. El análisis número 8 genera la proporción de victimarios de diferente raza. Esto responde a la pregunta: ¿cuál fue la raza que causó más asesinatos? Se obtiene que la raza que causó más asesinatos, según esta gráfica, fueron la raza blanca, seguida de la negra. Pasamos al análisis número 9, genera la proporción de víctimas por año. Responde a la pregunta: ¿cuál fue el número de homicidios por año? Y según el resultado se puede concluir que los homicidios en el transcurso de los años han disminuido. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Como ustedes lo pueden notar, a partir del año 2009 los homicidios se han ido reduciendo hasta el 2014. En el análisis número 10 genera la proporción de homicidios reportados por un tipo de agencia, y pues responde a la pregunta: ¿cuál fue el tipo de agencia que reportó más homicidios? Tenemos como respuesta que la agencia que reportó más homicidios fue la Policía Municipal. En esta gráfica lo podemos representar, donde está seguida por los sheriff. Entonces seguimos a lo que es el análisis número 11, el cual genera la cantidad de víctimas menores de edad, y responde a la pregunta: ¿cuál fue la cantidad de víctimas menores de edad? Se obtiene que la cantidad de víctimas menores de edad fueron 64.185. Además de esto, también se tiene la cantidad de víctimas menores de edad por cada uno de sus años. Entonces, lo que es víctimas de 17 años tiene la mayor cantidad, seguido de las de 16 años, según la gráfica. Bueno, empezamos con lo que es el proceso diagnóstico. En ese se han planteado dos hipótesis, tanto nula y alternativa. Entonces, en nuestro primer análisis, las variables a tener en cuenta son el arma, el sexo de la víctima y el número de homicidios. Tenemos como hipótesis nula: el derecho a la libre posesión de armas de fuego no afecta al aumento de homicidios. Y como hipótesis alternativa tenemos: el derecho a la libre posesión de armas de fuego afecta el número de homicidios. Para eso, para llevar a cabo este análisis, se necesitaría un dataset el cual tenga registros de homicidios, pero en una zona, ya sea un estado o un país, donde sí esté prohibido el uso de las armas. Con esto podemos comparar los dos comportamientos y saber si al prohibirlas se pueden reducir. Seguimos con nuestro segundo análisis. También tenemos lo que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Las variables son la raza de la víctima y el estado. Y en la hipótesis nula tenemos: la raza de la víctima no afecta al incremento de crímenes en California. California, ¿por qué? Porque sabemos que en esta es donde se ha cometido mayor número de asesinatos. Y la hipótesis alternativa dice: la raza de la víctima afecta al incremento de crímenes en California. Listo. Pasamos a lo que es el análisis predictivo.
Entonces, lo que vamos a tratar es de identificar incidentes similares en el conjunto de datos de homicidio, teniendo como objetivo identificar un asesino en serie. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Encontrar similitudes entre los diferentes reportes de homicidios para determinar si es un asesino en serie el que está cometiendo dichos asesinatos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay registros donde se evidencia el asesinato por negligencia. Y sabemos que un asesino en serie pues no le va a ocurrir eso, o sea, no es el patrón que buscamos, porque asesinato por negligencia es aquel que no se ha querido cometer. Entonces lo primero que vamos a hacer es filtrar los registros, quitando los homicidios que son por negligencia. Con esta parte del código vamos a hacerlo. Luego nos damos cuenta pues que hay diferentes relaciones en los reportes de homicidio, entonces lo que vamos a hacer es selección de relaciones familiares, no familiares, o sea, lo que es un extraño, un desconocido, un desconocido, un conocido, un vecino, los cuales sí podrían ser un asesino en serie, porque pues si es el hermano, el papá, el tío, no entra en esta clasificación. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar esta información y además también vamos a eliminar las columnas que no se necesitan. Solo vamos a trabajar con columnas como son el estado, el sexo de la víctima, la edad de la víctima, la raza de la víctima y la etnia de la víctima, y lo que es más importante, la relación y el arma que se utilizó. Luego de esto lo que vamos a hacer es limpiar el dataset de campos desconocidos. Sabemos que esto no nos da información, entonces los vamos a quitar. Y además vamos a imprimir la edad. Vemos que hay un dato de 998, hay varios registros que tienen este dato, esto no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es filtrar la información y quitamos ese dato. Además en esta gráfica también vemos que en 99 años hay un gran reporte de víctimas con 99 años y no es común. Entonces se llega a pensar que esto es un error. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar edades de 0 a 98 años. Con eso tenemos esta gráfica que tiene ya como más un comportamiento que sí nos da como confianza. Luego lo que hacemos es asignar a cada registro un indicador usando la función f. Entonces según una edad vamos a asignar un indicador. Y a partir de esto, de lo que acabamos de hacer con la función, pues entonces vamos a reemplazar cada dato para tener una matriz. Lo que esta matriz va a estar llena de unos y ceros. Luego vamos a imprimir la matriz obtenida para encontrar comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Al imprimir esta matriz, como ustedes pueden ver este gráfico, lo que vamos a es encontrar mapa de calor. Este mapa de calor, ¿qué representa? Representa son las similitudes que hay un registro comparado con otro. En la diagonal vamos a encontrar las similitudes más marcadas porque son los registros, son los mismos registros, entonces van a ser idénticos. Luego vamos a mostrar los conteos de observaciones en cada bien categórico usando barras, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a introducir un registro, en este caso va a ser el 52 y lo vamos a comparar según la matriz que hemos encontrado anteriormente. Entonces van a haber 7 cualidades, las cuales vamos a ver si son parecidas, y tenemos que la 3 y la 4 son las que más se acercan al registro que hemos encontrado. Es donde se encuentra una mayor similitud. Bueno, hasta aquí se ha llegado. Muchas gracias.